Vamos a revisar el tema de integrales inmediatas. Antes de comenzar a ver el tema y resolver algunos ejercicios, tenemos que tomar en cuenta algunas propiedades lineales de la integración. Y son dos, muy importantes, en donde nos basaremos para resolver los ejercicios. La primera propiedad nos dice la integral de la suma o de la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos la integral de la suma o de la diferencia de dos funciones, llámese f y g, esto va a ser igual a la suma de las integrales de cada una de las funciones. Es decir, la integral de la función f por diferencial de x más menos la integral de la función g por diferencial de x. Esta propiedad no solo está hecha para dos funciones, está también o se puede aplicar para más de dos funciones, 3, 4, 5. Eso lo vamos a ver en los ejemplos. La siguiente propiedad nos dice el producto con un número real. Es decir, cuando tenemos un número real o una constante, que en este caso sería la letra a. Recuerden que una constante puede ser cualquier número, que no varía. Y está multiplicando por una función f de x diferencial de x. Y vamos a calcular la integral. Tengo que tomar la constante o el número real y sacarlo del símbolo de la integral para solamente determinar la integral de mi función f de x diferencial de x. Ahora bien, para yo poder resolver algunas integrales inmediatas, tenemos que tomar en cuenta esta regla y nos dice lo siguiente. Cuando calculamos la integral de una función x que tiene un exponente n por diferencial de x, esto va a ser igual a sumarle 1 al exponente de mi función, que en este caso es x, ¿de acuerdo? Y el resultado de esa suma se va a dividir entre la variable, es decir, n más 1 va a quedar como denominador, va a estar dividiendo, y en la parte de arriba va a quedar un 1, ¿sí? Que al final de cuentas va a multiplicar por la variable x. Y como estamos hablando de integrales indefinidas, tenemos que sumarle la constante c. También tenemos que tomar en cuenta que n debe de ser diferente a menos 1. Vamos a resolver algunos ejemplos. El primero nos dice la integral de a por x elevado a la potencia 5 por diferencial de x. Esto va a ser igual. Ok, tenemos que observar primero nuestro problema. Y aquí tenemos un número real o una constante que está multiplicando por mi función x elevado a la quinta potencia. Entonces, como a es un número real o una constante, tengo que sacarla de mi símbolo de la integral. Entonces quedaría representado de la siguiente manera. A, que va a multiplicar por la integral de x a la potencia 5 por diferencial de x. Ahora sí, vamos a resolverlo, ya que tenemos fuera de la integral a la constante. Y vamos a aplicar la regla para las integrales inmediatas. Y esto va a ser igual entonces a mi constante a, que va a multiplicar, abrimos un corchete, a mi función x elevado a la quinta potencia, y le vamos a sumar 1 más 1. Y vamos a dividirlo entre el resultado de esa suma. La suma nos va a dar 6, por lo tanto va a estar dividido entre 6. Cerramos corchetes y le sumamos la constante c. Ahí no acaba todo, tenemos que simplificar. Continuamos abajo. A
que va a multiplicar a mi variable x o a mi función x elevado a una potencia 6, porque ya estamos sumando. 5 más 1 sería 6. Y todo ello va a estar dividido entre 6, más la constante. ¿De acuerdo? Y podemos separar la constante a que está en el numerador con mi número entero 6 que está en la parte del denominador. Separarlo como una fracción para que esté multiplicando con mi función x elevado a la sexta potencia. Y quedaría de la siguiente manera: a sobre 6 por x a la potencia 6 más la constante. De esta manera queda resuelta esta primera integral, siendo como resultado a sobre 6 por x a la sexta más c. Continuamos con el siguiente ejercicio y nos piden calcular la integral de 4 por x al cubo más 3x al cuadrado más 2x más 5. Cerramos paréntesis y colocamos diferencial de x. Aquí tenemos un polinomio que tiene 1, 2, 3, 4 términos. 4 términos. Entonces, la propiedad para las integrales indefinidas que vimos al inicio nos dice que tenemos que sumar las integrales para cada una de las funciones y multiplicarlo por la diferencial de x. Es decir, de la siguiente manera: igual a la integral de 4x al cubo diferencial de x más la integral de 3x al cuadrado por diferencial de x más la integral de 2x por diferencial de x más la integral de 5 por diferencial de x. Aquí apenas separamos cada una de las funciones con su integral. Ahora tenemos que observar también que dentro de cada integral tenemos un número real o una constante que tenemos que sacar de la integral para resolverla. Vamos a hacerlo. Para la primera integral, que es 4x cúbica, quedaría como 4 por la integral de x al cubo diferencial de x más 3 por la integral de x cuadrada diferencial de x más 2 por la integral de x por diferencial de x más 5 por la integral de diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya separamos la constante de la integral. Ahora vamos a resolver para la función. Continuamos abajo, igual 4 que va a multiplicar, abrimos corchete, a mi función x al cubo más 1 entre el resultado de su suma, que es 4. Cerramos corchete, más 3 que va a multiplicar a x cuadrada, le sumamos el 1, entre el resultado de esa suma, que sería 3, más 2, abrimos corchete, x, esta x tiene un exponente 1, entonces 1 más 1
Entonces sería 1 más 1, 2. Ok. Más 5 por la integral de diferencial de x. La integral de una diferencial de x es la variable o la función x. Si estuviéramos hablando en función de y, diferencial de y, entonces la integral de esa diferencial sería y. Entonces aquí sería por x. Y le sumamos la constante, porque ya estamos resolviendo. Ahora bien, en cada producto tenemos dos números que están dividiendo. Tenemos este 4 que está dividiendo con el 4 que tenemos en el denominador y se eliminan, ¿sí? Haciéndonos como resultado la unidad, ¿sí? Acá 3 sobre 3 nos va a dar 1, 2 sobre 2 me va a dar 1, ¿de acuerdo? Entonces ya eliminamos algunos números que nos va a facilitar la solución aún más. Entonces acá va a ser igual. X a la 3 más 1 sería x a la 4 más x al cubo, ¿verdad? Porque 2 más 1 son 3, más el siguiente que sería x a la 1 más 1 sería x al cuadrado, más 5x más la constante. Y hemos llegado al resultado de esta integral, que es x a la cuarta potencia más x al cubo más x al cuadrado más 5x más c. Sigamos con el siguiente ejercicio y nos piden determinar la integral de x al cuadrado menos 1, cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado por diferencial de x. Aquí tenemos un binomio al cuadrado que tenemos que resolver. Para eso tenemos que tomar en cuenta cómo resolver este binomio al cuadrado. Tenemos que recordar la fórmula para resolver este binomio. Y nos dice lo siguiente: cuando yo tengo un binomio a menos b elevado al cuadrado, esto va a ser igual, ¿sí?, a elevar el primer término al cuadrado, es decir, a al cuadrado, colocar el signo del segundo término, en este caso el signo menos, ¿sí?, el signo menos que es del término b. Después multiplicar el 2 por el primer término y por el segundo, que nos quedaría como 2 veces ab, más el cuadrado del segundo término, que es b, quedaría como b al cuadrado. Esta es la formulita que tenemos que recordar, porque aquí lo vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Y bueno, regresando a nuestra integral, nos dice que tenemos el binomio x cuadrada menos 1 y todo ello elevado al cuadrado por diferencial de x. Y resolviendo quedaría como la integral de, abrimos corchete, abrimos un paréntesis para colocar x al cuadrado y ello va a estar elevado al cuadrado. Estamos elevando al cuadrado el primer término, tal como nos dice la fórmula. Luego coloca el signo del segundo término, menos, y multiplica 2 por el primer término y por el segundo, es decir, 2 por x cuadrada y por 1. Y por último, más el cuadrado del segundo término, que en este caso es 1. 1 al cuadrado nos va a dar 1, ¿de acuerdo? Y cerramos corchete, multiplicamos por diferencial de x. Así quedaría. Entonces todavía falta desarrollar para que quede más clara la función. Continuamos abajo y quedaría como la integral
x al cuadrado, tenemos que multiplicar los exponentes, ¿sí? Los exponentes, que son estos dos, tengo que multiplicarlos. Entonces, 2 por 2, 4, y nos quedaría como x a la potencia 4 menos, ahora vamos a multiplicar lo que tenemos de este lado, 2 por x al cuadrado por 1, y quedaría 2x al cuadrado más 1. Cerramos paréntesis por diferencial de x. Entonces ahora ya se nota que tenemos tres términos, x a la cuarta menos 2x al cuadrado y más 1. Ahora vamos a sumar las integrales de cada una de las funciones. Entonces vamos a separarlas. Y también vamos a sacar los números reales o las constantes que sean necesarias. Entonces para el primero sería la integral de x a la cuarta por diferencial de x menos 2 por la integral de x al cuadrado por diferencial de x más 1 por la integral de la diferencial de x. Ahora vamos a resolver para cada una de las funciones. Para el primero sería que es x a la potencia 4, quedaría como x a la 4, le sumamos el 1 y lo dividimos entre el resultado de esa suma, que sería 5. Luego menos 2, que va a multiplicar a x al cuadrado, le sumamos el 1 y lo dividimos entre 3, ¿de acuerdo? Y aquí va a ser más 1. 1 en la última integral es 1 por la integral de la diferencial de x, y recuerden que la integral de la diferencial de x es x, y si lo multiplicamos por la unidad me va a dar x. Entonces para la última integral sería x y le sumamos la constante. Seguimos resolviendo, simplificando igual. Para el primero, que es x a la potencia 4 más 1 entre 5, quedaría x a la 5 sobre 5 menos 2 por x a la potencia 2 más 1, quedaría como x cúbica, y el 3 lo recorremos con el 2 para que quede como fracción y quede como 2 tercios por x al cubo más x más c. Y es como llegamos al resultado de este problema. X a la quinta entre 5 menos 2 tercios por x cúbica más x más c. Sigamos con el último ejercicio y nos piden determinar la integral de x más 1 al cuadrado por diferencial de x. Tenemos nuevamente un binomio al cuadrado. Vamos a resolverlo. Vamos a recordar antes cómo vamos a resolver ese binomio al cuadrado. Y nos dice que cuando tenemos a más b elevado al cuadrado, esto va a ser igual a elevar al cuadrado el primer término, es decir, a al cuadrado, y como es una suma, todos los términos van a ser positivos, entonces aquí no hay problema, más 2ab, ¿de acuerdo? 2 veces ab, más el cuadrado del segundo término, quedaría como b cuadrada. Entonces vamos a resolver el binomio que tenemos en la integral, y quedaría de la siguiente manera: integral de x elevado al cuadrado más 2 por x por 1 más 1 al cuadrado, que es el cuadrado del segundo término, nos va a dar 1. Y cerramos corchete por diferencial de x. Seguimos resolviendo abajo. La integral de x al cuadrado más 2x por 1 va a quedar 2x más 1 por diferencial de x. Ahí tenemos un trinomio. Entonces vamos a sumar las integrales de cada una de las funciones
y quedaría como la integral de x al cuadrado por diferencial de x. Vamos a sacar la constante para la siguiente función, que es el 2, más 2 por la integral de x diferencial de x, y más 1 por la integral de diferencial de x. Ahora sí vamos a resolver. Para la primera integral, que es x cuadrada, quedaría como x al cuadrado más 1 entre el resultado de la suma, que es 3, más 2, que va a multiplicar a x, tiene una potencia 1, le sumamos el 1 y lo dividimos entre 2. Cerramos corchetes, más 1 por la integral de la diferencial de x. Entonces sería la integral de la diferencial de x es x por 1, me da x, lo anotamos, más la constante. Y seguimos resolviendo y quedaría para la primera sería x al cubo sobre 3. Nótese aquí que podemos dividir este 2 entre 2, me va a dar la unidad y solamente nos va a quedar lo de arriba en el numerador. Y sería x a la 1 más 1, x cuadrada, más x más c. Y es como llegamos al resultado de este último ejercicio, x cúbica sobre 3 más x cuadrada más x más c. Espero les haya gustado este contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.